¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Aquí estamos en Hablando de Dinero y justamente toda esta semana vamos a hablar de un tema que cuando de dinero se trata suele ser delicado. Vamos a hablar de evitar el bicicleteo. ¿Qué significa eso, Hugo? ¿Y qué significa? A ver, sinónimo de bicicleteo. Malabarismo también se le dice. Sí, o sea que en México se le dice jineteo. Ajá, sí, realmente son sinónimos. ¿Y quién habrá creado ese término, el bicicleteo? ¿Quién habrá creado? Desde hace muchísimo tiempo que se escucha. Sí, se utiliza. El problema es cuando se rompe la cadena. Ahí, ¿qué es lo que sucede? Y bueno, la vida es como una rueda. Hay veces que uno está arriba, otras veces que está abajo. Lo que tenemos que cuidar es que cuando estamos abajo no se tiene que desinflar la rueda, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una persona está con algún tipo de aprietos? Puede ser por un mal hábito, puede ser por una circunstancia específica, se quedó sin empleo, hubo un problema de salud en la familia, un acontecimiento particular. Pueden haber situaciones. Ahora, en general, no se trata de una situación particular. En general, se trata del hábito reiterativo de, digamos, un no buen manejo financiero, no saludable por lo menos. De hecho, la mayoría de los imprevistos son bastante previsibles. O sea, problemas de salud, el arreglo de la casa, quizás algo en particular que va sucediendo con los bienes que tenemos, pero para eso estaba el ahorro, para eso estaba el fondo de imprevistos. ¿Qué es lo que sucede en general? Lo que en realidad vemos en la mayoría de los casos es un deterioro, digamos que va avanzando mes a mes. Y a eso nos referimos con el tema de la bicicleta financiera. Entonces, podemos empezar a analizarlo desde el punto de la falta de salud financiera, que empieza o inicia en los hábitos. Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que tener en claro de que los hábitos financieros se pueden cambiar. Uno puede aprender una manera distinta de tomar decisiones financieras. Pero ese aprendizaje no va precisamente solo al saber. Y ahí es donde tenemos generalmente problemas. La gente lee libros, asiste a cursos, a charlas, ve este programa, pero no cambia, no efectúa la acción fundamental del cambio. Y entonces, ¿qué sucede? Y se agrava la situación. La situación se va agravando. Pero ¿por qué no cambia si ahora ya sabe? Bueno, todos sabemos que tenemos que comer fruta, verdura y hacer ejercicio. Y no por eso hacemos. El hacer algo implica principalmente una molestia. Es un cambio de hábito, es un cambio de algo que ya estamos acostumbrados. Incluso en la parte de salud financiera, esta falta de salud financiera, que implica las deudas, el estar bicicleteando, esto probablemente nos quejamos, nos preocupa, pero no tomamos acciones de cambio. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos. Increíble, pero así sucede. Entonces, vamos a visualizar algunas cosas como para poder entrar en contexto y por sobre todo para que podamos encaminarnos a la acción, al cambio. Esta frase, me sobra mucho mes al final de cada sueldo. ¿Qué nos dice? Y hay personas que van por quincena, necesitan el adelanto, necesitan el vale, porque de lo contrario no pueden llegar a fin de mes. Bueno, ese es un problema grave, gravísimo. El bicicletear con el adelanto probablemente sea una de las más comunes estrategias que existan, es un bicicleteo, porque no hay forma de que te sientas motivado a ir a trabajar, de que estés pensando en positivo, proactivamente, en mejorar todo lo que haces, tus procesos, la metodología o la actividad que realizas, si es que ni siquiera tu sueldo ya no es tuyo. Entonces, cuidado con esto. Probablemente la mayoría de nuestros padres o abuelos vivía en el día a día, trabajaba para comer o trabajaba por semana o por día. Hoy nos cuesta bastante a la gran mayoría de las personas que ganamos una vez al mes y ese dinero nos tiene que durar 30 días. Peor aún, en algunos casos que vamos a ir viendo durante esta semana, cómo sucede cuando tenemos ingresos variables. Eso incluso empeora la situación. Entonces, ¿cómo vamos a observar esta estrategia que tanto utilizamos, que es el bicicleteo? Tiene varios problemas. Tiene, en general, situaciones de estrés, así como
una pendiente, parece a veces la situación financiera, no llegamos a los objetivos y empezamos a estresarnos haciendo un esfuerzo adicional. Ese esfuerzo adicional puede ser trabajar horas extras, puede ser rematar lo que tenemos, mal vender lo que vamos teniendo, o puede ser volver a endeudarnos. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando estamos con esa pendiente financieramente hablando? El estrés que ocasiona agrava el problema. Muy rara vez lo soluciona, generalmente lo agrava. Y es ahí donde tenemos que empezar a prestar atención. Si ya el hábito, el mal hábito, nos ha llevado a una situación financiera delicada, preocupante, negativa, el seguir adicionando acciones negativas solamente van a perjudicar más a la persona. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de vivir con el adelanto? Por un lado, nos acostumbramos a un nivel de vida que en realidad no es el que tenemos. Tenemos unos gastos, unos costos que no tenemos la capacidad de mantener. Y por supuesto, eso va empeorando cada mes. Cada mes necesitamos más dinero antes de tiempo. El ubicarse es demasiado importante. Y a veces esta ubicación viene de parte de la persona que trabaja, pero su entorno, su familia, no tiene idea de lo que está pasando. Entonces, para poder empezar a hacer un cambio de hábito, es fundamental una conversación muy honesta, primero con la pareja, luego con los hijos, independiente de la edad. Vamos a tener en cuenta el lenguaje para hablar con los niños, pero todos tienen que entender la situación en la que estamos. ¿Por qué? Y porque cambiar la situación va a implicar ajustes de cinturón y eso le va a afectar de alguna manera también a la comodidad de los demás miembros de la familia. Entonces, es importante que todos estén conscientes de cuál es la realidad y evitar vivir en una cárcel de oro. Tengo todo esto, pero nada es mío y ahora estoy acá con las deudas, no llego a fin de mes. Yo prefiero dormir tranquila. Así que atención con los hábitos y cómo nos están llevando a la situación en la que estamos actualmente. Y cuando estás en un buen momento, ¿querés que dure más? Nosotros también somos un banco digital que entiende el valor de cada momento. Por eso te damos soluciones digitales para que disfrutes de tu tiempo sin interrupciones, haciendo tus operaciones bancarias de forma rápida y segura. Itaú, digitalmente hecho para vos.